Bueno, aquí estamos reunidos con Adrián y con Dana. Vamos a grabar una sesión eh, sobre el tema de la pedofilia y el tema de la pederastia. Vamos a intencionar al maestro Ruanel. Vamos con ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, ¿cómo está? Hola, maestro. Estamos bien, estamos bien. Sabéis que el tema que traéis es francamente delicado. Es un tema Sí, muy delicado, es un tema que directamente es muy desagradable de tocar para nosotros también. Aún así, creo que es necesario arrojar luz, así que voy a intentar hacerlo. bien. No sé si Bien. tenía algún mensaje inicial para dar específico sobre el tema o podemos empezar directo con las preguntas. Voy a ir ahondando en todo esto conforme las preguntas. Bien. Bueno, la primera sería, ¿qué porcentaje de la población mundial consume de una u otra manera material de abuso sexual de menores? Está claro que siempre hay que aclarar sobre la pederastia y la pedofilia, que la pedofilia no es más que una tendencia sexual que puede conducir a auténticas aberraciones y despropósitos, que es lo que se llama como pederastia, donde directamente hay abusos, donde directamente hay maltratos y donde directamente se supera una línea moral. Hay que tener también muy en cuenta que no todo lo que se hace es abusivo muchas veces. Es decir, hay muchísimos tipos de pedofilia y hay muchísimos tipos de pederastia. Tenéis que tener en cuenta que mayoritariamente el mayor porcentaje de casos de lo que podríais llamar como pederastia en sí, aunque no Ujú. implica un abuso, pero sí que hay con menores, relaciones sexuales con menores. Esto no siempre necesariamente implica un abuso. Tenéis que tener en cuenta que hay un gran porcentaje, un enorme porcentaje de relaciones con menores que son directamente permitidas. ¿Que son permitidas en qué sentido? ¿Que son consentidas en qué sentido? Lógicamente, uno puede consentir una relación sexual a una determinada edad, no biológica, no biológica, sino a nivel de madurez. A nivel de madurez. Entonces ya por ahí hay temas que lógicamente no encajan. Es lógico que tengáis que regirlo de alguna manera con un número, pero Ujú. la madurez mental no es igual en todas las personas. Entonces puede haber niñas de 14 años mucho más maduras que otras de 18. Claro. La cosa está en que hay muchas relaciones sexuales que son consentidas, en su mayoría, porque hay manipulación. Entonces aquí, en este caso concreto, no estaríamos hablando de un abuso físico. Habría sí un abuso, porque habría una manipulación, habría un abuso psicológico o un control psicológico. Pero es que tampoco es tan distinto. Hay personas de edades avanzadas, porque esto no se limita únicamente a menores. De edades avanzadas donde ocurre exactamente lo mismo. Es decir, solamente hay relación sexual cuando hay una manipulación, generalmente del varón.
Es decir, que es algo que ocurre incluso con, qué sé yo, un hombre de 36 y una mujer de 30. También ocurre esto, donde el varón convence o manipula a la mujer para que tenga relaciones sexuales sin ella querer. Claro, en ese caso, ¿qué hacemos? No lo podemos considerar pederastia de ninguna manera, pero hay muchos casos que muchos pueden decir, ah no, pero esto es pederastia. Que no hay diferencia con otras relaciones sexuales, como digo, de muchos más mayores. Porque mayoritariamente, insisto, mayoritariamente, es decir, la gran mayoría de relaciones con menores son consentidas, y son consentidas mediante manipulación. Por ejemplo, el lugar donde es más cercano que ocurra esto es en dos lugares. Uno, dentro de casa. En otro lugar es en los famosos chat. En estos famosos chat ocurre exactamente lo mismo que ocurre de alguna manera en esas casas. Es decir, hay una manipulación de una persona, de un tercero, generalmente, insisto, un varón, que intenta manipular a la niña, qué sé yo, supongamos de 14, para que se encuentren fuera, a la calle, o en la casa de ella, o en la casa de él, o en un hotel, y ahí mantienen relaciones sexuales que son, en teoría, consentidas. Porque igual la niña dice sí de un principio, como igual dice no, pero cuando se ven, hay un toqueteo, hay un forzar un poco, al final se convence a la otra parte de que acceda. Y luego puede ocurrir un maltrato, ocurre en algunos casos, cuando ya la persona, el varón, quiere exceder un límite que ella no quiere y se excede a la fuerza en el grado ya en el momento de la excitación. O directamente no hay ni siquiera nada que se haya forzado, porque la mujer en el grado de excitación también lo permite. Entonces, claro, luego puede arrepentirse, ojo, y pueden incluso tener relaciones sin protección y quedar ella embarazada. Pero claro, entonces en estos casos hay pederastia. Lo que no hay es abuso directo, físico. Puede haber un abuso psicológico. O no. Maestro. O no. Pero cuando hablamos de relaciones con menores consentidas, no hablaríamos por lo general de menores de 14 años, aproximadamente por esas edades, ¿no? Claro, claro. Menores Pues, es muy raro. Es muy raro. También puede ocurrir, ojo, hay niñas hoy, porque la educación sexual que tenéis es mucho más precoz. Hay niñas con 9 años que ya directamente se les enseña lo que es el acto sexual, y el papá le dice que es muy importante que tenga relaciones sexuales pronto, porque de esa manera va a aprender, porque es importante para el desarrollo, para el qué sé yo. Da igual, le engaña con lo que sea y la niña accede. Y accede con el padre. Esto ocurre mucho. Entonces, también ocurre con menores de 14. No es tan frecuente, no es tan común. Con menores de 14, 13, 12, no sé. Por ahí estaría la cifra de edad, ¿no? Pero, insisto, también ocurre con niñas de 9 años en las que se le manipula y se las convence para tener este tipo de relaciones. Generalmente puede ocurrir en el entorno intrafamiliar, puede ocurrir con el padre o con un hermano. También puede ocurrir, ojo, en la escuela, con algún profesor. Ha ocurrido. O incluso con algún compañero o papá de otro alumno. Es decir, que esto ocurre incluso en un entorno mucho más amplio. Ha habido niñas que han ido a jugar con las amigas a la casa de la amiga, y el papá de ella ha tenido relaciones con su hija y con la amiga, y luego directamente se las amenaza de tal manera que no digan nada, que no cuenten nada. Es decir, que esto también se da. ya muchos menores de esa edad
no podría ser porque Sería al no imposible, tener directamente sería imposible. conciencia Así no, es. no podrían consentir porque no tienen conciencia. No, 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 para nada. Así es. Pero ya cuando empieza esa... Porque es así, porque vuestra educación sexual es mucho más precoz. Cuando empieza esa prepubertad, muchas veces a los 8 a los 9 años, cuando comienza la libido, suelen ocurrir estas cosas, pueden ocurrir estas cosas. Entonces, claro, lo quiero dejar claro para que no todo el mundo piense que lo que tú me has preguntado tiene que ver directamente con abusos. Puede ocurrir perfectamente con otro tipo de abusos más bien psicológicos que estarían en una línea muy fina como para designar si hay o no hay abuso. Sería una línea realmente muy fina a todo esto, porque sería convencerla y muchas veces se le convence de forma muy sutil. Bien. Ahora si quieres puedes volver a repetir la pregunta porque hemos contextualizado un poco. Perfecto. La vuelvo a repetir. ¿Qué porcentaje de la población mundial consume de una u otra manera material de abuso sexual de menores? Bien, teniendo en cuenta que tú te estás refiriendo única y exclusivamente a consumo y te estás refiriendo única y exclusivamente a abuso sexual, te estás refiriendo a una franja muy, muy, muy concreta, para que todo el mundo se sitúe. No te estás refiriendo en ningún caso a lo que yo he estado comentando, que queda por un lado. Te estás refiriendo a otra cosa. Abuso sexual de menores, la consumición rondaría apenas el 3%, que es bastante alto, pero ahora vais a ver cómo no es tan alto como otro tipo de consumiciones de otras cosas, sobre todo. Bien, y en cuanto a un material sexual que involucre a menores, Claro, entonces ya que no estaríamos abriendo el abanico, claramente, y estaríamos hablando de que aproximadamente 8 de cada 10 personas, 8 de cada 10 personas, bueno, voy a ser más claro, 8 de cada 10 varones han consumido en algún momento de su vida este tipo de pornografía material. con menores, aunque no haya vejaciones, no haya abusos de ningún tipo. Es decir, puede haber una persona que lo haya consumido incluso hasta por error. Es decir, que haya visualizado una niña de 16 que se le ha vendido como niña de 18, pero que no alcanza esa edad. Claro. Pero está consumiéndolo, directamente no lo sabe, pero lo está haciendo, ¿sí? Aunque igualmente 8 de cada 10 lo consumirían, 6 de cada 10, además de consumirlo, saben que la niña no alcanza esa edad y no tiene ningún tipo de problemas, pero no hay vejaciones. En el momento en el que estamos hablando de vejaciones y abuso, disminuye a 3 de cada 10 Bien. personas como mucho. Y dentro de ese porcentaje, ¿qué edades comprenden esos consumidores? Los consumidores generalmente son varones bastante mayores. Varones que oscilan entre los 30 y los 60 años. La franja, por ejemplo, más habitual ronda a los 50. De personas, ese tipo de hombres que suelen consumir muchísimo este tipo de pornografía con menores, que por otro lado tiene todo el sentido del mundo, porque hay que tener en cuenta, para empezar, el 100% de la población, hace siglos atrás tenían relaciones sexuales con menores, muchos con niñas de 9 años, porque se casaban muy temprano, porque era la tradición, porque era la costumbre o por lo que fuera. Esto ha quedado grabado profundamente en los genes y es algo que unas personas que tienen instintos mucho más primitivos o mucho menos controlados y que además tienen el alcance, porque hoy en día con un solo clic se está al alcance de muchas cosas, que como digo no tienen los impulsos controlados, suelen y pueden acceder muy fácilmente a ese tipo de contenido. Es debido a eso el rango, digamos. Sí, totalmente.
totalmente. Perfecto. Tiene que ver con esos impulsos que se quedan de hecho grabados en los genes y lógicamente también hay una cultura que muchas veces no ayuda a todo esto. Una falta de valores, una falta de educación, un estímulo a la felicidad rápida, ¿no? A permanentemente estimular ese núcleo cumbens, esa parte del cerebro que genera felicidad y esa necesidad de estar permanentemente segregando sustancias químicas que favorezcan esa felicidad. ¿Cómo? Con un solo clic. Pero a mí me parece un poco curioso, o sea, que algún motivo tiene que haber de que el rango de edades esté comprendido en más mayores en vez de más jóvenes. Es un tema educativo, es un tema que cuando vamos creciendo aumentan esos impulsos, es un tema de carencias. Vosotros tened en cuenta una cosa. Cuando tú tienes 20 años y tú comienzas a salir con una chica de 17 años, estás comenzando a tener una relación íntima con una persona de esa línea etaria que de alguna manera es lo que el cerebro primitivo está acostumbrado. Conforme se va creciendo, lo habitual es ir perdiendo deseo sexual con tu pareja, que se va haciendo mayor, y vas teniendo deseo sexual por tu pareja anterior, es decir, por personas que tengan la edad que tenían cuando tú te enamoraste de tu pareja. Hay muchos motivos. Tenéis que tener en cuenta que las mujeres de una determinada edad, que recién comienzan a entrar en la pubertad, quedaos con eso, o que recién salen, tienen una libido muchísimo mayor y segregan una cantidad de hormonas y de feromonas que luego esto es olfateado directamente por el varón. Esto es una realidad que además se puede encontrar a nivel químico, a nivel cerebral. Cuando el varón olfatea de alguna manera esas feromonas, se activan unas zonas concretas del cerebro que lo que hace es que se activa, digamos, la glándula del deseo, la glándula de poseerla. Este instinto es muy primario, se basa en mujeres que son fértiles y que necesitan procrear para que la especie continúe. Y el varón, que en su tendencia sexual, química, no tiene edad, porque el varón tiene que estar preparado siempre para fecundar a la mujer. En cualquier momento, tenga 50 o 60 años, el varón tiene que estar preparado para hacer continuar a la especie. Es por eso que el varón no pierde normalmente facultades sexuales a nivel cerebral. Ojo, distinto es a nivel físico, para continuar, como digo, fecundando mujeres. Mientras que la mujer sí lo pierde. Conforme va entrando a una determinada edad, se van perdiendo estas feromonas. Y por lo tanto, el hombre que está con una mujer de 60 años dice, no me atrae. Pero ve una jovencita de 17 y olfatea esas feromonas. Es un tema completamente químico. Visual también, ¿no? Porque por internet no hay olfato. Digamos que a nivel visual también lo tenemos integrado en la genética. Sí, lo que ocurre es que generalmente esos varones pueden tener contacto con mujeres que tengan esa edad, que sí desprendan esas feromonas. Por ejemplo, hijas, o por ejemplo, nietas, o por ejemplo, qué sé yo, sobrinas, o directamente compañeras de tu hijo. Luego, al cualquier cosa. Material, así está, al visualizarlo, así es, genera automáticamente, vuelve a activar esa parte del cerebro. Generalmente el estímulo anterior siempre lo tienen, a nivel físico me refiero, porque si no hay un contacto físico, no hay esa zona del cerebro que se pueda activar, por mucho que uno visualice, esa visualización es completamente fría. Para el mayor porcentaje de pedófilos, ¿cuál es el rango etario de preferencia en el consumo de este tipo de material? Repite una vez más la pregunta, por favor, para que quede bien grabado. Sí, para el mayor porcentaje de pedófilos, ¿cuál es el rango etario de preferencia en el consumo de este tipo de material? Esto es muy, muy importante. Vamos a poner incluso una edad de preferencia. La edad de preferencia
tiende a ser 14 años. Es la edad perfecta, ¿no? 15, 14, 13. Ese rango es el mayor. Bien. Niñas de entre 13 y 15 años son la mayor cantidad de estímulos que se producen, ¿no? Esas niñas que están recién entrando o están en la pubertad. Pero tenéis que tener en cuenta de que... tenéis que tener en cuenta que la pederastia, así como en sí también la pedofilia, ojo, es un tema al que se entrena el cerebro. A ver si me explico. Uno tiende a tener simpatía por jovencitas de 17, de 18, de 19, de 16 años, ¿no? Pero a medida que se va consumiendo material de esas edades, y cuando digo material, insisto, no tiene por qué implicar abusos de ningún tipo, el cerebro se va acostumbrando y poco a poco va bajando ese nivel, ese rango de edad, hasta que se puede llegar a alcanzar cifras realmente muy, muy, muy complicadas, como pueden ser los 0 años. Ojo a eso. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque el cerebro humano, la mente reactiva, es especialmente afín, adictiva, se vuelve adictiva completamente a lo prohibido. Cuanto más se acerca al rango prohibido, es como que más siente que está jugando al filo de una navaja. Tiene mucho que ver con lo que es una adicción al fin, ¿eh? Es una adicción. La pornografía es una adicción, genera adicción. Son hormonas. Ahora estoy hablando directamente de la pornografía. Directamente da igual la edad. La pornografía puede generar adicción. ¿Por qué? Porque acostumbras al núcleo accumbens de las zonas del cerebro encargadas de la felicidad a producir permanentemente esa felicidad. Entonces el cerebro se va acostumbrando y poco a poco va pidiendo más de esa sustancia. Es directamente, estamos hablando de... Entonces, conforme se va acostumbrando, va necesitando poco a poco alcanzar un rango de edad que sienta como prohibido. Ocurre igual con los deportes de riesgo, con los juegos de mesa que también son de riesgo, con las cartas o cuando se están jugando propiedades importantes o más importantes. El riesgo es una permanente, es muy adictivo el riesgo. Es peligrosamente adictivo. Estamos hablando de adicción a la propia hormona que se segrega, ¿no? A la adrenalina. Adicción a la adrenalina. Ya sea la persona que se lance del paracaídas, como la persona que se está jugando todo en una partida de cartas, como la persona que siente que está consumiendo vejaciones a bebés de 0 años, de meses, y siente que está en el filo de una navaja, que está por encima de la ley de alguna manera, que está por encima de todo, que está jugando a ser Dios, que puede moldear el mundo a su antojo. Lógicamente tiene mucho que ver con el ego todo esto también. Sí, por supuesto. Usted dijo entre 13, 14 y 15 años en las niñas. Esa es la edad esa es la edad más habitual. Habitual porque es donde muchos se suelen quedar. Muchos no se atreven a asumir mayor riesgo. Hay una línea que solamente se traspasa cuando uno está realmente muy aberrado. No todo el mundo la traspasa. Y por eso mayoritariamente se estancan. Y hay un gran colectivo de personas que se quedan consumiendo y tal en esas edades, ¿no? Que es al final el contenido más demandado. Suelen ser en esas edades justamente, ¿no? En niños la edad baja un poco en niños. Y puede llegar a alcanzar los 8 años. Pero es que los niños son un producto mucho menos interesante que las niñas. Totalmente en este aspecto. Hay muchísimo mayor consumo y tráfico en niñas que en niños. Completamente. Hay una diferencia tremenda en cuanto a porcentaje. Habría un niño por cada 10 niñas. Bien, está claro. Y en cuanto al porcentaje de hombres y mujeres que son pedófilos a nivel mundial, ¿cuáles serían? Claro, de hombres y de mujeres. Un 99 serían hombres, un 99% serían hombres y un 1% serían mujeres. No quiere decir que no haya mujeres, ¿eh? Hay mujeres. Y que generalmente consumen con niñas y no con niños. Es decir, con lesbianismo, con homosexualidad. Sobre todo. Se da muchísimo más en varones por lo que ya he explicado antes directamente. Todo tiene una explicación
normalmente química hormonal, en algunos casos no, ojo, insisto, en esos casos normalmente son mujeres que les gustan las mujeres y que por lo tanto su cerebro se comporta por una forma versada de una forma muy similar al del varón. Bien. ¿Y en el porcentaje de pederastas? Sí, es muy similar también. ¿Es lo mismo? Va en relación. Siempre el porcentaje de pederastas es menor al de pedófilos, pero se mantiene siempre la misma relación, digamos, ¿no? La misma diferencia en cuanto a porcentualidades. Perfecto. ¿Y el porcentaje de reincidencia? Depende, porque dependería de dónde estemos hablando. ¿Reincidencia de qué? Es decir, no es lo mismo reincidencia de consumo, reincidencia de distribución, reincidencia de producción, reincidencia de abusos, aunque no se esté produciendo un contenido, directamente un abuso yo en mi casa sin grabar nada. Entonces, claro, estamos hablando de cosas completamente distintas, así que habría que sacar porcentualidades para todo, lo cual ya sería mucho más complejo. Bien. Pero digamos que hay reinserción cuando se trata. Es que depende del caso. Hay reinserción generalmente en el abuso directo. Es decir, sí, generalmente hay un porcentaje bastante alto de personas que una vez han abusado sexualmente de una niña y después de haber sido condenados, directamente no vuelven a abusar porque saben que la condena es muchas veces agresiva. Entonces lo dejan de hacer. Pero en cuanto a consumición, es imposible pararlo, es una rueda que no para. Es decir, por mucho que cuando se liberan siguen consumiendo o siguen produciendo. Con mucha mayor facilidad se consume y se produce que que directamente se actúa, es decir, producir contenido, me refiero no a generar directamente un abuso sexual, sino, por ejemplo, filmarlo. Porque hay redes, y todo esto está muy preparado. Hay personas que se encargan directamente de filmarlo, de producir los contenidos, de dirigirlos, de editarlos. Y luego está la persona que directamente asume, es digamos la mano de obra, que es directamente la que tiene mayor peso en ese sentido a nivel físico, ¿no? Y sí, hay una reincidencia muchas veces en lo que tiene que ver con eso, pero con llegar a abusar o a violar, por ejemplo, hay una reincidencia, es verdad, no nos vamos a engañar, aproximadamente un 30% de las personas reinciden, que no es poco, pero claro, no estamos hablando como el consumo directamente, la persona que consume, aunque haya estado aislado un montón de años fuera de esa red, cuando sale y puede consumir, en un 70-80% vuelven a lo mismo. Consumir muchas veces también es comprar un contenido, no solamente hacer un clic y ver, sino comprar un contenido con sumas realmente altas de dinero. Y esto generalmente lo hacen, claro que lo hacen. Y cuando consumen mucho, luego empieza la necesidad de tener que tocar, palpar, hacer. Y ahí es donde muchas veces se puede volver a reincidir. En cuanto al porcentaje de material que se compra que sea de carácter grave, del total, ¿hay un porcentaje alto de esto? No, es mínimo, realmente es mínimo. ¿Cuál es lo más común? Sin ser muy explícitos. ¿Lo más común en qué? De gustos a consumir, de lo más leve a lo más grave. Lo intermedio, lo leve. No, casi siempre lo que se consume son relaciones sexuales que de alguna manera parece que están consentidas. Puede haber algún tipo de, digamos, de vejación mínima, ¿no? Alguna palmada, algún golpe que se vaya de las manos, alguna cosa así que excita todavía más. Hay un porcentaje bastante alto también de bondage, que esto es mucho más peligroso, y bondage con menores, bondage con niñas, que esto es mucho más peligroso. Me refiero directamente a atar a las niñas, golpearlas y tener pero ya directamente lo que estamos hablando de incluso hasta torturas sexuales es un porcentaje realmente muy mínimo, no os penséis, no llegará al 0,1% realmente.
Está bien. ¿En qué situaciones o en qué ámbitos se producen con mayor frecuencia casos de pederastia? En el entorno familiar es muy común que ocurra. Generalmente los hermanitos mayores en su mayoría, no siempre, ojo, mayores en su mayoría, y los papás especialmente tienen mucha predilección. O sea, fijaos que hay un dato que es realmente escalofriante, y es que 7 de cada 10 padres con niñas han llegado a tener algún tipo de relación sexual con la niña, con su hija. Por relación sexual entendemos muchas cosas, no únicamente la penetración. Estamos hablando de relaciones sexuales en el sentido más amplio. Pero todo vale, ya sea convenciéndolas, como dije antes, u obligándolas. De cualquier medio, no importa ahora, porque claro, es lo que dije al principio, hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Pues 7 de cada 10 padres con niñas han tenido relaciones sexuales con estas antes de que las niñas cumplieran 15 años. De cualquier tipo. Segundo ámbito con mayor frecuencia. El segundo ámbito con mayor frecuencia tiende a ser redes directamente muy elaboradas y preparadas sobre todo esto, especialmente en personas poderosas y con dinero. Vale. ¿Podría establecerse un tercer ámbito? No, esos dos serían los principales y los más relevantes. Está bien. ¿Qué porcentaje de casos salen a la luz? Claro, es que todo esto es muy... A ver, siempre salen a la luz muy pocos casos porque directamente las niñas son... sufren extorsiones de todo tipo y coacciones y bueno, es muy claro que salga esto a la luz, ¿no? Pero por salir a la luz me refiero también que llegue al conocimiento de la policía. Claro, igual deberíamos estar hablando más bien muchas veces de redes, y que es mucho más fácil que llegue, porque al final cuantas más personas están involucradas, más fácil es que esto llegue a conocimiento de la policía, lo cual ocurre mucho menos en situaciones en casa. En las situaciones en casa que ocurren a nivel en casa en sí, 5 de cada 100 casos en algún momento tienen algún tipo de... Digamos, 15 de cada 100 casos tienen algún tipo de conocimiento, alguna persona involucrada con los dos personajes, es decir, con el hermano o el padre, que a veces son incluso los dos que se alían, hermano y padre, para hacer un trío, hermano-padre con la niña. En 15 de cada 100 casos, alguien más de esos 2-3 personas se enteran. Por ejemplo, la madre o algún familiar o algún profesor. En 5 de cada 100 casos llega a oídos de la policía. Luego se recurre a lo que se recurre y se puede hacer lo que se puede hacer. Porque muy rara vez se puede hacer algo, sobre todo si es algo puntual. Hay que demostrar muchas cosas y la justicia en ese sentido no colabora demasiado. Tiene que ser algo muy obvio, digamos, donde haya heridas, donde haya algo mucho más grave, ¿no? Directamente. Y esos casos realmente no se suelen dar. Normalmente suelen ser, y lo digo en serio, relaciones sexuales limpias, las que se dan en casa. Limpias, sabedlo como queráis la palabra limpia, porque sigue habiendo una manipulación, sigue habiendo una extorsión, una coacción, sigue habiendo ahí cosas a nivel psicológico, pero digamos que no se generan heridas, porque la niña termina accediendo o a las buenas o a las malas sin hacerle daño incluso, Hay muchas maneras. Sí. Eso sería otra pregunta, ¿no? ¿Qué engramas produce? Porque a veces, como en este caso, parece ser que no produce engramas, o sí produce engramas. Siempre, a ver, depende mucho del caso, pero casi siempre produce algún tipo de engrama, sea del tipo que sea. Porque quedas marcado, claro, según con la edad que tengas, tener una experiencia sexual y encima tenerlo con tu padre, realmente puede ser muy traumático. Y por mucho que aunque tú accedas porque creas que está bien, siempre te va a estar insuflando la culpa y la vergüenza
de que nadie tiene que saber porque si no, y eso ya genera muchos engramas en sí. Entonces siempre generan engramas de cualquier tipo. Está bien. ¿Existen casos o es habitual la pederastia entre menores de edad? Vamos a poner un No. rango de menos de 18. No es habitual, no quiere decir que no se dé, pero no es habitual. Hay casos de niños, por ejemplo, de 11 que han violado a niñas de 7, por ejemplo, o de 8, esto ha ocurrido, pero no es sigue siendo algo muy excepcional, lo cual no quiere decir que no ocurra. O cuando pactan con el padre, también pueden ser, en ese caso, menores, el hijo. Sí, muchas veces son menores, 15, 16 años, por ejemplo, sí. Pero claro, ya no estaríamos hablando de algo directo por ellos, sino que estaría urdido, tramado por el mayor. Todo esto es muy ambiguo lo que me preguntáis, porque estáis preguntando cifras muy exactas y se pueden dar se dan de hecho, multitud de situaciones, cientos de situaciones, y cada una se tendría que analizar por separado para ver quién empezó, de qué manera fue, cómo se originó, quién tuvo mayor responsabilidad, quién se quedó simplemente mirando, porque también hay muchas personas que están involucradas, hijos, por ejemplo, que ven como el padre la viola. Claro, está cometiendo un crimen, sí, porque está participando, aunque sea pasivamente, está participando. Pero claro, no es un criminal directo, sino indirecto. Entonces, claro, todo esto es muy difícilmente explicable, todo esto, ¿no? Hay muchos casos así, de personas o de menores que violan a otra menor, etcétera, donde siempre hay alguna persona que se queda mirando. Mirando no quiere decir que no haga nada. A veces miran y se masturban. Pero bueno, masturbarse es gratis. Es decir, al final no me van a detener por ello, ¿no? No estoy haciendo nada. Moralmente, digamos que uno no se siente con la misma culpa que si directamente la penetra o la viola. Muy grave todo esto que estoy diciendo, porque tened en cuenta que 8 de cada 10 personas mayores, varones mayores, 8 de cada 10 tienen una profunda expresión sexual hacia niñas de menos de 14 o de 14 y menos. Suele ser habitual, pongamos incluso, mira, de menos de 16 si quieres. Es muy habitual que eso ocurra, que haya atracción. Que haya atracción no quiere decir que haya consumación, pero es lo más frecuente en el mundo es que haya atracción. A partir de ahí, consumación o no consumación, eso ya va a depender de muchísimas cosas, de muchas variantes, de lo aberrado que esté, de hasta qué punto quiera transgreder esa línea, pero casi siempre hay atracción, la hay en prácticamente todos los casos. A partir de ahí, muchas personas, muchísimas de esas personas, de esas 8 personas, 6 se terminan masturbando, viendo o pensando en niñas de esas edades, ya sea viendo una fotografía o imaginando lo que vieron. Y directamente hay un porcentaje, ¿no?, que directamente incluso filman, graban o hacen fotos a esas niñas cuando estas no los ven, en los parques, en las salidas de las escuelas, de forma muy discreta. Hoy en día se puede lograr con las múltiples tecnologías que tenéis. Se hacen fotografías o se graban, se filman vídeos por debajo de las faldas. Ojo con eso, que también se da mucho. Y a lo mejor un padre no sabe que tiene a su niña colgada en internet y se está masturbando prácticamente toda la población mundial con ella. Esto ocurre. Claro, esos que lo consumen y que se están masturbando viéndola, no se atreverían a ponerle un dedo encima a la niña en la mayoría de los casos. Porque, insisto, hay una línea que muy pocos se atreven a transgredir entre ver y hacer. Esto es así, es una realidad. Algunos, es verdad que transgreden esa línea y la transgreden conforme más se van acostumbrando, como dije antes, a esa adrenalina. Y a veces pues se transgrede esa línea, ¿no? Entonces pues cuando se empieza a consumar una relación, a veces manipulando, luego se llega a algo más, se llega a atar, se llega a hacer daño y poco a poco se va bajando el rango de edad. Pero insisto, generalmente se consume pero no se actúa directamente. Y se consume también puede ser pagando, vídeos que a veces se pagan cantidades realmente altas. Casi todo esto que estoy diciendo se puede encontrar en la Deep Web.
Es muy raro que se encuentre en la internet en sí, sino en la internet profunda. ¿Porcentaje de casos entre menores sobre el total? Explica un poco más la pregunta. De los casos que existe abuso de menores a menores, ¿cuál sería el porcentaje del total de pedófilos, de pederasta? Estás hablando de abuso. abuso sexual. Donde haya directamente acto hostil, entonces. O Sí. si estamos hablando de actos. Sí, algo más, no que sea tan leve, sino que sea algo más claro, más contundente. Un 15% aproximadamente, porque hay menores que están en esa franja de 15, 16 años, donde directamente son proactivos a todo esto, y muchas veces pues ocurre con niñas de 12 o 13 años, pero no siempre, insisto que mayoritariamente son personas mucho más mayores. No, porque aún así muchos expertos consideran que la diferencia de 6 años ya se puede considerar pederastia, entonces hablaríamos... A partir de ahí estamos hablando de política, y no me interesa hablar de política, es decir, cada cual considera lo que quiere como pederastia. ¿Qué quieres yo que te diga? Como maestro de luz, para mí no existe el término pederastia. No existe. Es decir, si tú estás teniendo una relación sexual con manipulación, está mal, sea con una niña de 12 o con una mujer de 30. Punto. Es decir, ¿hay de verdad consentimiento o es un consentimiento ilusorio? A partir de ahí es donde se establece el acto hostil. Lo de la edad casi es lo de menos. A nivel espiritual, digo. Pero claro, a nivel espiritual uno puede saber cuando está manipulando. ¿Cómo demuestras tú esto a nivel de leyes en el plano físico? Claro, es que ella accedió, y es verdad que accedió, pero claro, ¿qué le tuviste que decir para que acceda? Entonces, ¿qué quieres yo que te diga? Hay chicos de 32 que manipulan a mujeres de 42 para tener relaciones sexuales, porque necesitan una relación sexual y piensan que no van a encontrar otra cosa. También ocurre. ¿Y qué le haces ahí? También está mal, porque la está manipulando. ¿Que es menos inocente que una de 12? Seguro. No en todos los casos, no en todos los casos, pero puede pasar. Pero claro, a partir de ahí es que no existe la pederastia en el mundo espiritual. Existen los actos hostiles, punto. Y es igual de denunciable todo acto hostil. Hay agresión a una mujer de 42 años mientras se hace el acto sexual. Eso es aberrante. Y es un acto hostil igual. Igual de condenable que un acto hostil a una niña de 12. ¿Me entendéis? Es acto hostil al final. Que no hay acto hostil y es una relación sexual. Para nosotros es igual. Si de verdad está consentida con 14 y está consentida con 32, no hay problema. Pero si hay una manipulación, da igual también la edad. Es decir, que todo esto a nosotros nos da lo mismo la edad. Es un concepto ya para vosotros. Dónde pongáis la línea es un tema político más que espiritual. Está bien, maestro, está claro. ¿En qué países suceden más casos? ¿En qué países suceden más casos? España es uno de los países donde más casos se suceden. Estados Unidos, que es el país que más casos se suceden. Suiza, Bélgica y el Reino Unido. Y algún país de Asia también, por ejemplo Japón. ¿Por qué? Dependerá del lugar, habrá unos motivos u otros. Por ejemplo, Bélgica, Suiza y España se consideran paraísos legales para todo esto, por motivos políticos que no vienen al caso. Y en Japón directamente hay una cultura muy arraigada a tener sexo con menores. En Estados Unidos directamente lo que hay es donde se operan la mayor parte de redes y de donde se producen la mayor parte de contenidos que luego se venden y exportan al extranjero. ¿Cuál es el país con mayor producción de material? Sí, Estados Unidos, pero muy seguido por España, porque hay muchas redes que venden ese material a otras redes de Estados Unidos. ¿Y existe una relación directa entre producción y consumo? Sí, suele haberla. Bueno, creo que ya respondió recién cuáles son las causas de que suceda más en unos lugares que en otros. Así es.
Y bueno, sería cómo puede suceder en tantos lugares, en tantos países y de manera tan extrema, hasta qué punto llegan a esas aberraciones. Como dije, es algo genético y es algo internacional completamente. Hoy está el mundo globalizado y con un clic accedes a cualquier parte del mundo, lo cual todavía lo hace pues más sencillo que eso suceda y más lógico que sea así. Bien. Si os parece, vamos a dejar aquí la sesión. Sí, es lo que le iba a preguntar. Voy a cortar porque el receptáculo está bastante desgastado. Hasta todo momento. Hasta todo momento.